Lo primero, ¿qué cosa está cambiando? Vamos a hablar de competitividad, Palmira. ¿Qué cosa está cambiando? Tenemos más jubilados. ¿Señor? No sigas hablando ahora. ¿Qué cosas están cambiando? ¿Cuál es el cambio en el entorno de juego donde estamos viviendo? ¿El urbanismo está cambiando? Parque sin árbol, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay Comienza de la nuevo. competencia me lo pagó, no, ahí está bien. Uno, dos, Santiago, y aquí estoy yo. Ya anoche la alcaldesa de Cartagena, por ejemplo, y me atrevo con respecto a comparar a la señora alcaldesa de Cartagena con respeto y con mucho cariño con el señor alcalde de Palmira, que son personas que están buscando que cada día se innove, porque se está cambiando un concepto de que tenía el común de la calle, y le digo el común de la calle porque yo permanezca todos los santos días en la calle. Yo me levanto al baño y cuando de la señora ya me cogió la cama, entonces me vine para la calle a enterarme de cosas. Y como presidente de una comuna, la Comuna 5, una comuna que tiene 43.000 habitantes, para envidia de muchos políticos, tiene 23.000 votos. Entonces mantengo enterado de cosas del común de Palmira. El joven profesor o capacitador nombraba a España. España, aquí en el Parque de Bolívar, que tiene una sede de ellos. El Banco Bilbao Vizcaya Orientales, no sé qué querrá decir Orientales. Como también tiene un proyecto de vivienda que la persona que quiera allá compra una casa aquí, la paga y la quiera familiar aquí. Entonces hablaba yo de Cartagena, que la alcaldesa hizo un contrato con unos españoles donde están creando 11 escuelas de fútbol para niños de 10 a 12 años. Pero no están buscando los niños ricos de Cartagena. Es para los niños de la calle. Decía un empresario español que es que los grandes talentos los tenemos en la calle, los niños recicladores en la calle salen como grandes talentos y Cartagena acaba de firmar ese proceso. Hace muchos años yo viví en Valledupar y hay una planta de Cicolá. Qué ironía, cuando en Valledupar no se podía comprar ese clip. Había que esperar que la planta la produjera, la llevara a Barranquilla y volviera a Valledupar con los recursos. Lo mismo que pasa con el café. El café que producimos nosotros no lo envasan, nos lo traen aquí, pero ya con diferentes precios, lo mismo que las brevas. La breva sale de Colombia y vuelve en un vasito con doble propósito. ¿Por qué el vasito? Porque el vasito lo utiliza la señora para darle jugo al niño, pero ya viene más caro. Por eso es importante participar y me siento encantado de estar aquí, acompañarlos. Me siento grato y pido cada día que estas academias así se sigan realizando para comuneros, comunales, jueces de paz. Ayer hubo un evento en el Consejo de la Personería Municipal sobre Derechos Humanos y me incomodé un poquito como persona porque no vi un policía, no vi un comandante del batallón, pero es que a mí no me interesa que llegue comandante del batallón, son los subalternos, aquellos que están en la calle que de pronto por alguna circunstancia cometen un error y se violan los derechos humanos de las personas. No vi la Cruz Roja, no vi la Defensa Civil, qué tristeza, pero estaban a la intención del terror fue buena y como dice el cuento, una cantidad de gente que llegó y no los dejamos presentes. Gracias, profesor, por la palabra. Cuando hablamos de qué está cambiando, sí, hablamos de todos estos aspectos, pero también qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando con el cambio de las instituciones y qué está pasando con el cambio de los territorios que compiten con nosotros. Pero imagínense qué cosa puede cambiar, porque hay cosas que no han cambiado aún, pero que pueden cambiar desde el punto de vista normativo. El Tratado de Libre Comercio con Corea aún no es un hecho, pero en el momento en que entre en vigencia, ¿qué cosas pueden cambiar para nuestros territorios? ¿Qué oportunidades y qué riesgos y qué amenazas van a aparecer? Es decir, hay que estar atentos a lo que puede cambiar. Y un plan de competitividad tiene que tener en la lista aquellas cosas que están cambiando, aquellas cosas que podrían cambiar y generar efectos irreversibles de altísimos costos y de altísimos impactos.
Por otro lado, ¿qué cosa debe cambiar? Es decir, ¿qué cosa debemos hacer para cambiar lo que tenemos? ¿O qué cosa debemos enfocarnos para que esto sea mejor? También, ¿quién puede hacer los cambios? Miren que un proceso prospectivo implica no solamente ver lo que está pasando y observarlo, implica también definir cómo y con quién lo vamos a hacer, qué tipo de actores, qué tipo de instituciones tienen que comprometerse en ese proceso de cambio y cuáles son las posibles implicaciones de esos cambios, implicaciones positivas o negativas de esos procesos. Construir futuro no se trata de continuar en lo mismo. Si uno quisiera seguir igual, no construye perspectiva. Si ustedes quieren seguir igual, la herramienta que están buscando no es la perspectiva, ¿sí? Es la planificación estratégica, que es continuar con un proceso pensando en lo que tenemos. Si ustedes quieren pensar en un futuro distinto, es decir, pensar en cambiar y en orientarse nuevamente, deberían pensar en un estudio prospectivo donde se identifiquen primero qué cosas están cambiando, qué puede cambiar, qué cosas deben cambiar, quién puede hacer esos cambios y cuáles son esas posibles implicaciones. Pero es importante que ustedes vean cómo pensamos los seres humanos. Los seres humanos muchas veces pensamos en días, solo en días. No llegamos a más allá de los días. Pensamos qué vamos a hacer la próxima semana. Muchos solamente pensamos qué vamos a hacer en los próximos meses. El pensamiento prospectivo nos obliga como personas al menos a pensar en el próximo periodo de gobierno. ¿Sí? Cada 4 años al menos. Las personas nos pensamos, quienes tienen capacidad de pensar un poco más allá, al menos cada periodo de gobierno. Pero miren cómo debería pensar una empresa o una institución, al menos a la próxima década, es decir, cada 10 años. Una institución como cuál, una secretaría, un hospital, un centro recreacional, una institución dentro de la alcaldía, todas deberían pensarse al menos a 10 años, no a 1 o 2 años como normalmente estamos acostumbrados. Pero miremos un poco más allá. La próxima década también los sectores, los territorios no se piensan a 10 años, se piensan a la próxima generación para poder identificar los efectos que nuestros resultados van a tener en esas próximas generaciones. La próxima generación es la de sus hijos, ¿sí? Aquellos que están hoy, que no padecen todos los resultados de lo que ustedes están tomando decisiones ahorita, porque recuerden que todo lo que uno hace en el presente se le va a devolver a los hijos de uno. Si uno toma malas decisiones en los sectores, si uno toma malas decisiones en la competitividad, quien va a vivir en esa falta de competitividad son los hijos de uno, no uno mismo. Uno se va a jubilar, pero los hijos de uno son los que van a vivir en esa falta de competitividad, en esa falta de conocimiento del entorno, en esa falta de conocimiento de lo que debería estar en el territorio. ¿Quiénes disfrutan hoy el resultado del pensamiento de largo plazo de Corea? No es el presidente de Corea de los años 80, es su hija que hoy es presidenta de Corea, ¿sí? Y es el territorio que ve beneficiado alrededor de este tipo de procesos. Pero pensemos un poco más allá, pensemos en el país. El país se piensa en la próxima generación. Latinoamérica se tiene que pensar a las próximas generaciones y el mundo se tiene que pensar a próximas generaciones. No puede pensarse a una sola generación. En este momento, Ernesto mencionaba ahorita CEPAL. Nosotros tuvimos la oportunidad hace mes y medio de estar en Chile hablando de este tema, porque nos van a proponer, pues estamos trabajando ya en el desarrollo de la visión Latinoamérica al 2025. Esto es un propósito interesante, porque imagínense poner de acuerdo a todo el territorio latinoamericano alrededor de una visión conjunta. Esto es un poco más difícil y complejo de simplemente pensar una ciudad o un departamento o un municipio. Es poner de acuerdo a Chile, Costa Rica, ¿sí?, contra Venezuela, contra Argentina, contra Brasil, contra México, todos con intereses distintos, todos con opiniones distintas, pero es la única manera de que Latinoamérica sea un jugador real en el mercado internacional. Si no, nunca lo va a hacer. Brasil solo no va a poder competir contra el resto del mundo. Argentina solo no va a poder. México solo, dependiendo meramente de Estados Unidos, no lo va a lograr nunca. ¿Qué quieren entonces los países latinoamericanos organizados por la CEPAL, Naciones Unidas
en Chile es articular todas esas visiones y construir una visión Latinoamérica al 2025. Esa visión tiene como primer perfil hacer prospectiva, conocer los territorios y a partir de ahí definir cada país en qué elementos podría aportarle a la competitividad internacional de los territorios. Porque, por ejemplo, Colombia, ¿en qué podría ser bueno? Chile, ¿en qué podría ser bueno para el resto del mundo? Y cómo nosotros como territorios conjuntos podemos apalancar desarrollos de sectores en nuestros países de otros lugares. Y nosotros y nuestros servicios llevarlos a otros territorios. Esa es un poco la lógica de pensar en largo plazo. Cuando uno piensa en días, los problemas son inmediatos. Es qué voy a comer, dónde voy a dormir y con quién voy a estar. Cuando uno piensa en años, uno piensa es qué voy a tener, dónde lo voy a tener y dónde quiero ir. Miren que cuando uno piensa en años, uno al menos se piensa en dónde va a poner vacaciones, ¿sí? Pero cuando ustedes piensan en 10 años, ustedes piensan que voy a estudiar, cuándo voy a tener mis hijos, qué tipo de características van a... Miren la diferencia de capacidad de pensamiento y el tipo de preguntas que uno se hace en la medida en que va elevando el nivel de pensamiento. Cuando uno piensa en la próxima generación, uno no piensa básicamente en decir, oiga, el asunto es, ¿yo qué voy a hacer hoy? El asunto es, ¿yo qué voy a hacer hoy que mis hijos le van a quitar? Miren que la respuesta a esa pregunta es distinta. Por tanto, las decisiones que ustedes están tomando hoy, si las ven desde un contexto de la próxima generación, probablemente no tengan los mismos impactos ni se tomen las mismas decisiones. Es necesario que todos los individuos que estén aquí no dejen en manos de expertos en prospectiva el construir el futuro. Tiene que ser que ustedes mismos aprendan a hacer futuro. ¿Me entienden? Que al final las capacidades sean puestas en los ciudadanos. Porque lo que hoy, a lo que vamos, es a que los territorios tienen que aprender a construir futuro. Y no podemos dejar que alguien defina nuestro futuro por nosotros. Y entonces eso implica que este tipo de reflexiones vayan al ciudadano y vayan al estudiante. Si ustedes ven, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres del 2011, fueron, ustedes veían los niños de Japón que eran acróbatas, que eran gimnastas, que eran atletas. Esos niños los están preparando desde que tenían 3 años. Porque desde ahí determinaron claramente que ellos querían hacer eso y los pusieron a entrenar desde ese momento. Aquí los tomamos a los 10, 11 años y los vamos perfilando. Pero estos niños los tienen desde mucho antes, porque tenían planificado que en Shanghái, cuando fueran los Juegos Olímpicos en Shanghái, ellos iban a ser los mejores. Y por eso lo hicieron así. Esos temas de visión de largo plazo son muy culturales, pero también tiene que ver con que los podemos aprender a hacer. Por eso hoy estamos hablando de prospectiva en el contexto de la competitividad de Palmira. ¿Qué existe en prospectiva? Existen métodos, procesos y sistemas. Los métodos se aplican en ejercicios puntuales, ejercicios territoriales. La Cámara de Comercio de Palmira pidió que hiciéramos la agenda de competitividad de Palmira hace unos años. Con ese ejercicio, con un solo ejercicio, logramos tener un recorrido de Palmira y todas sus capacidades. Luego hicimos procesos, agendas, programas y ciclos. ¿Qué tenemos en procesos? Visión Valle del Cauca 2032, donde tenemos unas agendas. ¿Qué hicimos en programas? Hicimos el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Ecociencias, 32 ejercicios de prospectiva, 25 sectores, aproximación a 18 territorios, fundamentación de un ciclo de generación de conocimiento para cada una de las áreas. En el caso de los sistemas, es donde ya implementamos infraestructuras permanentes para el pensamiento de largo plazo. ¿Quiénes tienen infraestructuras permanentes para el pensamiento de largo plazo? Finlandia, por ejemplo, tiene el Congreso del Futuro. Tienen 10 congresistas electos en su territorio dedicados a pensar el futuro de Finlandia. Son congresistas que no legislan sobre el presente, legislan sobre el futuro de su país. Y se dedican única y exclusivamente a pensar eso. Es ahí donde hay ya infraestructuras, recursos y capacidades y gente pensando el futuro permanentemente. Porque pensar el futuro en un mundo donde el tiempo es dinámico, es decir, yo no puedo parar el tiempo y decir, hoy voy a pensar el futuro y ya. Y mañana resulta que es otro futuro. Uno hace eso en diciembre, el 31 de diciembre uno dice, el próximo año va a ser se come las uvas y terminó.
Ese es el tipo, pero miren un poco esa lógica. Eso quiere decir que nuestros territorios se piensan a un año. Miren cómo pensamos nosotros como seres humanos. No pensamos en un año. ¿Por qué? Porque siempre hacemos para en diciembre y pensamos lo que vamos a hacer en 2015. Pero miren cómo piensan los territorios de clase mundial. Piensan las próximas generaciones. Los riesgos y las amenazas que vienen detrás de próximas generaciones a las cuales se están trabajando. ¿Qué hace la perspectiva para los territorios? Busca que los territorios tengan respuestas de avanzada para el patrón productivo global, es decir, que la transformación productiva implica transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas. Esto es muy porteriano, muy de Michael Porter en su momento decía, ¿qué ventajas comparativas tienes? Es decir, ¿en qué eres mejor que los demás? Y conviértelo en una ventaja competitiva que te lleve a ser el mejor en ese campo. El mismo enfoque aún se mantiene, coger tus ventajas comparativas y convertirlas en ventajas competitivas. El territorio de Palmira tendrá unas ventajas comparativas, su gente, su territorio, su extensión, sus posibilidades de desarrollo. ¿Cómo las convertimos en ventajas competitivas? Optimizando esos recursos, dándoles utilidad, volviéndolos desarrollo, pero no un desarrollo cualquiera. Debería entonces haber un desarrollo de alto valor agregado, que es a lo que yo quiero ir. Aquí no basta con darle uso a los cientos de extensos lugares de tierra que tienen. Basta es con darle uso, pero darle un uso con valor agregado. ¿Qué es lo que se va a poner ahí? Que realmente genere empleo, genere impacto, genere transformación, y no simplemente, como decíamos ayer con alguien, es que yo me quiero enriquecer, pero me voy a enriquecer voy a acabar con toda la pobreza del mundo, pero voy a empezar conmigo. No, o sea, se trata de empezar a desarrollar los desarrollos para que el territorio transforme esa lógica de pensar en corto plazo en una visión de largo plazo. La revolución digital, que es la que estamos viviendo ahora con este modelo, digamos, de desarrollo basado en las tecnologías de la información, lo que entraña en el fondo es la aparición de nuevos productos y servicios. La pregunta es, en esta ola nueva, donde estamos hablando ya no de materias primas, ya no de productos básicos, sino que estamos hablando de la revolución digital, ¿en qué campos Palmira está trabajando? No solamente el desarrollo de software, porque el software es un commodity ya. El software es como vender café. Ahora es vender software, pero vender software con valor agregado, es decir, software diferente, software que cumple unas responsabilidades, que cumple unas características, que resuelva problemas. Entonces miren cómo el concepto del software ya no solamente es, tengamos empresas de software, y tenemos 50 empresas de software. No es tener empresas de software, es tener empresas que generen un nuevo producto, un nuevo servicio con valor agregado, con valor distintivo. También existe el futuro, porque el futuro es un blanco móvil. Básicamente lo que hay ahí es un ciclo de innovación que cada vez va mucho más rápido. Eso no lo ven con los celulares. ¿Ustedes qué celular tenían hace un año? La gran mayoría probablemente tenían un celular distinto, ¿sí? Hoy tienen un celular nuevo, que lo cambiaron este año, a mitad de año, y seguramente en enero van a empezar a cambiar de celular. Las tecnologías de los celulares cambian cada 3 o 4 meses. Así mismo cambia la innovación en los territorios. Por tanto, pensarse a 10 años sin un sistema de monitoreo permanente también puede ser un error. Hay que pensarse a 10 años, pero teniendo rutas y metas móviles, como en el ciclismo, ¿no? Vamos con metas móviles donde vamos cumpliendo. Si no cumplimos, estamos mal en la visión. Tenemos que remodificarla y organizarla. Entonces miren que esto ya no se trata de simplemente yo quiero llegar allá y hagamos un plan para llegar allá. No, se trata de entender que el futuro es un blanco móvil que cambia permanentemente de acuerdo a los contextos que vivimos, y más hoy en día. ¿Sí? Hasta hace unos años era muy complicado mapear el desarrollo. Mi profesor, quien me enseñó este tema hace unos años, me decía, Felipe, yo me la pasaba en las bibliotecas, y yo me iba a las bibliotecas y yo me encerraba 2, 3, 4 días a buscar información. Lo que usted hoy hace con un clic en el computador, yo me demoraba semanas enteras en una biblioteca. Yo le decía, yo no puedo creer. Él me decía, es que el contexto era muy distinto. Yo podía aprender a la velocidad de la adquisición de la información. Hoy usted tiene tanta información que usted no sabe ni por dónde arrancar. El problema es al revés. Ya hoy tenemos exceso de información. Por tanto,
Ya al tener exceso de información necesitamos un método para procesar la información. Imagínense que uno en la biblioteca se equivocara el libro y se llevaba el que no era, pues le tocaba esperar al otro día para ir a buscar el siguiente. Hoy en día yo cambio de artículo en 2 segundos, paso al otro, en una tableta, en un celular, en un computador. Ese cambio ha hecho que el mundo ande a unas velocidades distintas, transforme y cree conocimiento a unas velocidades distintas, pero nuestros territorios se siguen pensando como hace 20 años. Ese es el problema de fondo. Es que seguimos pensando que transformar un territorio es la misma lógica que se hizo hace 20 años en la política de competitividad del país. Las políticas de competitividad de hoy tienen que ser mucho más dinámicas, mucho más exploradas sobre las bases del nuevo conocimiento, entender lo que pasa por fuera del entorno y sustentar esas bases ahí. No lo están haciendo los mejores del mundo con procesos de altísimo largo plazo, sino que lo están haciendo pensando en pequeñas metas volantes. Así que en el caso de Palmira, eso sería también una lógica. Y el juego competitivo es cada vez más complejo, puesto que los bienes y los servicios contienen más valor técnico y progreso técnico. Hacer un celular o hacer un televisor, eso está por fuera de las dimensiones de conocimiento de muchas personas que estamos aquí. Es muy difícil, pero ¿cuánto le llevó a Corea, a Japón, a los Estados Unidos llegar a conocer ese conocimiento técnico? A tener ese conocimiento técnico, le llevó décadas. Hoy en día los países aprenden en cortísimo plazo, es decir, que si Palmira decidiera empezar a competir vendiendo algún tipo de instrumento electrónico, podría traerse gente que ya hizo la curva de aprendizaje y ponerlos a trabajar en ese campo. El objeto aquí está en identificar en dónde somos competitivos, de alto valor, y dónde podemos ser distintos. No podemos seguir compitiendo en la misma base. La prospectiva es un proceso de aprendizaje. En la medida en que nosotros aprendemos, entendemos lo que está pasando en el cambio global. El aprendizaje se logra entendiendo las dinámicas de cambio. Si yo entiendo lo que está cambiando a nivel europeo, a nivel internacional el mundo, voy a empezar a entender un poco mejor los cambios que estamos viviendo en los propios territorios. Porque nosotros hasta en esos posibles cambios vamos un poco atrás. El impacto de las redes sociales, primero cambió Egipto, cambió la India, cambió Asia, pero aún no ha llegado a la política del país. Recién hubo un importante jalonazo en la época de las elecciones de Mocus y Santos, pero hoy en día el impacto de las redes sociales aún no se ve como se ve en el resto del mundo. Las redes sociales toman presidencia, y lo demostró Egipto, lo demostró la India, lo demostraron países en Asia donde había posibles impactos de las redes sociales. Aún aquí no ha llegado ese impacto, pero va a llegar. Es decir, que si nosotros monitoreamos el cambio de estos procesos, podemos entender hacia dónde van nuestros propios cambios. Simplemente para sintetizar, y con esto ya voy cerrando, yo sé que los tengo un poco aburridos. No. Pero el asunto al final es este. La prospectiva sirve para información y análisis documental, es decir, vigilando lo que tenemos alrededor, el presente, a partir de un sistema de vigía y haciendo el seguimiento constante de lo que se hace, dónde, quién lo hace, podemos generar investigación y estudios. Eso tiene que ver con generar grandes documentos que permitan que ustedes conozcan el territorio, pero además de eso identifiquen oportunidades de cambio a través de foros, mesas redondas, discusiones, porque aquí el papel no solamente es estudiar el entorno por estudiarlo, sino también colocarlo de manera participativa. La prospectiva es una disciplina que utiliza el conocimiento experto de la gente. Por tanto, la participación de todos para construir su futuro es fundamental. Juega con una imagen encantadora, pero bueno. Esos temas que usted toca son sumamente importantes. ¿Y qué tal que acá mañana, dentro de las personas que hay aquí, que de pronto tengan un poquito de oír un poquitico al oído a los cambios? Se hicieron una cartita didáctica, sí, y llegar toda esta información básica a las escuelas. Porque es que en este momento usted le pregúntele a un joven de 10º de bachillerato o de 11 cuántos concejales tiene Palmira, y lo primero que dice es no sabe qué es Palmira, cuántos concejales tiene. Palmira es una ciudad con privilegios. Aquí tenemos jueces de paz, tenemos 184 presidentes de juntas de acción comunal, tenemos 76 comuneros, 36 jueces de paz. Aquí ven ustedes,
punto para el otro. Entonces Palmira es una ciudad muy amplia. Y el gobierno acaba de lanzar una propuesta, no sé, que se está manejando también. Y yo no lo veo, yo escucho mucho radio. Ustedes lanzan una propuesta de que en Colombia hay 500.000 tiendas de barrio. Aquellos barrios donde compran una libra de azúcar y la venden a unos a cambio del transporte de todo el mundo, pero existen las tiendas de barrio. ¿Quién no se ha beneficiado de una tienda de barrio? Entonces la propuesta ¿cuál es? Que las tiendas de barrio, oigan, Sabina tiene una ley para acá, ya la están haciendo, que las tiendas de barrio tengan internet, que tengan mínimo el Estado les va a dar un computador, pero es que no es gratis, eso es para controlar que vende la tiendita, porque es que hay tienditas muy humildes, venden 2 o 3 millones diarios, y ellos no cuentan todo eso, yo no lo cuentan pagando. Entonces el gobierno, como el gobierno de pendejo no tiene nada, entonces les va a regalar un computador, les va a regalar la línea de internet para que todo veo. Entonces hay que controlar eso, el Estado. Entonces eso ya está en camino, que las tiendas tengan internet y tengan un computador que se los va a regalar el Estado. Gracias. Muy bien. Este proceso de construir futuro implica un diálogo estructurado, y ese diálogo viene de cómo con las perspectivas del futuro uno puede, primero, identificar dinámicas de cambio, nuevas perspectivas, futuros riesgos y oportunidades, opciones estratégicas y capacidades del sistema, pero sobre todo las visiones de los actores de interés. La perspectiva es una construcción social, no es una construcción individual. Es decir, la perspectiva puede ser de un dirigente político, individual. Eso no es perspectiva. La perspectiva es una construcción social del futuro. Implica identificar los actores referentes, tomar de ellos su experticia, su conocimiento y plasmarlo para poder tener inteligencia estratégica como soporte para esas decisiones estratégicas. Pero bien, ¿qué es lo que hay detrás de eso, de esos beneficios? Hay relaciones con respecto al futuro. Buscar entonces tener redes, conexiones, áreas neutras de conversación como estos espacios. Yo les aseguro de que el espacio de construcción del futuro, la perspectiva como tal, no es un espacio político, es decir, ahí no se defienden visiones políticas. Es más, yo construyo visión de largo plazo en los territorios y las empresas a partir de estandarizar los cargos y los estamentos, es decir, su opinión es tan valiosa como la de ella o como la de él o como la de ella, porque al final el objeto mío no es recopilar la información del que más poder tiene, es recopilar la formulación de la construcción del futuro que todos tenemos y a donde podemos llegar a través de un consenso. Señor. Mire, el ser humano construye la diferencia, no hay, o sea, biológicamente no hay otra manera. Y siento mucho de algunos aspectos de su brillante conferencia, en el sentido de que Palmira hace todos los ejercicios habidos y por haber, menos prospectiva. Llevábamos 20 años esperando que el Instituto de Prospectiva llegara a Palmira. Llegó hace 4 años, pero Luis Eduardo Mendoza y el alcalde de Palmira, Diego Cadena Tía, el senador de la República y destacado ingeniero agrónomo, abrieron un camino que, y Ernesto Pedadita, a quien más conozco allá en el Instituto de Perspectiva, lleva la inquietud de que publiquen, porque estos institutos son hechos con dinero público, y el dinero público se recoge en todos los municipios del Valle del Cauca. Yo sí quisiera pedir un favor de que este ejercicio se repitiera en periodo más frío, no hacia diciembre. O sea, entre el 31 de octubre y el 31 de diciembre las ciudades toman una dinámica cultural muy social, muy buena, porque allí es donde ahora el posconflicto se madura, ¿cierto? Pero uno en esos propósitos de año siguiente busca la academia como en enero o febrero matricularse, aunque en una academia Villar, ¿cierto? Qué bueno que en Palmira la Cámara de Comercio liberara la información
y no hiciera paralelismo con la oficina de planeación del municipio. Yo siento mucho aquí de los amigos de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico, y eso tiene como 10 nombres. Ahora, anteriormente era una oficina de planeación, ahora son como 10 dependencias para la misma vuelta. Ahora son un biopacífico para el Pacífico colombiano, manejado por un señor jubilado de casi 60 años de edad, tiene como 2 añitos más que yo, y hay jóvenes como usted, y lo felicito, y como usted hay unos 100, así uno los identifica rápido, están en su instituto, en las privadas, 4 universidades públicas y como 20 universidades privadas, porque tenemos más universidades que Alemania, ¿no? Y no somos competitivos. ¿Por qué? Porque la construcción de universidad y la construcción de conocimiento se la hemos dejado a los políticos. Yo me recordaba, Gabriel Zábal, el primer eslogan en su primer campaña, hacia las montañas de Barragán y Santa Lucía, donde allí comenzó como a gestarse el proceso de paz, ahora 4 o 5 años, sacando por este aeropuerto a uno de los negociadores del lado de la FARC y los otros negociadores de la zona cafetera. Estos negociadores conversaron mucho en un café que se llamaba San Remo en Palmira. Allí se conversó mucho del proceso de paz. Y mire cómo ustedes, como un instituto con jóvenes, han perdido espacio. Yo le hablaba de tú a tú al embajador de Francia en el Valle del Cauca. Y cuando usted me menciona España me hace reír, porque es que España llegó de último a la Comunidad Económica Europea, un país atrasado, un país llevado, porque nos trajeron la baraja, nos trajeron las camándulas y nos trajeron una problemática social muy grande que es los leguleyos. Cuando los gobernadores han sido médicos, este Valle del Cauca ha sido mejor. Le doy 2 ejemplos. Raúl Orejuela Bueno, cuando yo tenía cabello y dientes. Ernesto González Caicedo, cuando Ernesto estaba más joven. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos cerca de médicos, actualmente yo estoy trabajando en Florida cerca de un médico. 28 años después tuvo que volver a manejar la alcaldía después que la manejaron unos abogados. No tengo nada contra los abogados porque cuando uno tiene problemas tiene que buscar, si queda uno vivo, buscar al abogado y el contador para que le arregle los problemas. Y si no le paga a ellos dos, siguen problemas de por vida. Mire, el modelo de desarrollo lo tiene Tuluá, y yo insisto en lo de Tuluá porque conozco de cerca esa universidad que nació como en unas cosas de estas. Y si ustedes publican y comparten más esa información, porque a veces son muy egoístas, no sé por qué, porque la información vale, la información cuesta, en el contexto actual cuesta. Hagamos revistas. Aquí está Mario Carvajal, que nosotros no sabíamos hacer revistas, íbamos a feria y nos enseñaban. Nos quedamos aprendidos de hacer revistas y ahora los alcaldes hacen fotos de ellos. Yo diría que aquí pueden hacer una revista que entre todos los alcaldes la pagan y sale barata con las nuevas tecnologías. Y ustedes, los jóvenes, tienen que tomarse a Biopacífico y a Corpoica. Hablo de los jóvenes del sector agrario, los demás defenderán su pedazo. ¿Por qué? Porque es que esto no... Yo digo que Corpoica, la Universidad Nacional, el ICA, todo ese mequetrefe que hay allí de gobernantes de ese territorio, están atajando el desarrollo armónico de todo el territorio. Se quedaron haciéndole favores a la caña de azúcar y jubilando gente desde Bogotá, vienen a completar el ciclo. Hablo de la directora actual de Corpoica, lleva 3 años, y no pasa nada con investigación agrícola, pues no es culpa de ella. Es culpa de los jóvenes que vienen atrás de nosotros, con doctorados, con maestrías, y no les pagan lo que merecen. Entonces, comencemos como a organizar la casa desde la Universidad del Valle. La Universidad del Valle tiene aquí 4.000 estudiantes. Qué bueno que esos 4.000, yo sería muy optimista, 40 jóvenes de esos se sentaran a explicar qué es prospectiva a 1.500 periodistas o pseudoperiodistas que la alcaldía de Palmira paga con nuestros impuestos, por Dios. Mire, tenemos 1.200 periodistas inscritos, cobran aquí en Palmira. Bienvenida esa plata, pero orientémoslas a que lo de ustedes se divulgue. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero diferirle cargos de su apreciación, felicitando a nuestro productor, y verdad que es un tema que lo maneja muy bien, pero yo pienso que Prospectiva se ha ido durante toda la historia de nuestra comarca, de nuestra territorial. Para nadie es un secreto que Palmira es un sitio históricamente ¿cómo les dijera? Amplio. Desde la época de la colonia tenemos la
factoría aquí nació y eso era perspectiva y ha ido cambiando, evolucionando. Hoy en día tenemos zonas francas que no las tienen desde la misma envergadura de los municipios. Tenemos los que hemos hablado, los centros de investigación agropecuaria, ICA, Corpoica. Entonces ha habido prospectiva. Lo que no ha habido es vigilancia a esa prospectiva. No ha habido esa vigilancia y entonces eso es lo que necesitamos. Y al tema que estamos en el día de hoy, que nos compete, es la vigilancia, la perspectiva para ir creciendo y no desaparecer como lo acabaste de exponer a Orlando, como Popayán, que fue grandísima en su época de la colonia y hoy en día desapareció, desde 100 años desapareció. Entonces aquí ha existido y sigue asistiendo y todos los días más. Por eso cuando refieren al alcalde que está desarrollando los alcaldes anteriores y es que está desarrollando la perspectiva del desarrollo urbanístico de la ciudad, eso para mí es perspectiva. Estamos pensando en el futuro, lo que se llama ciudad en el futuro. Lo que pronto debemos es empezar a mirar es la vigilancia, esta perspectiva para un futuro y para el desarrollo real de la perspectiva de nuestra comarca.